Bendito y alabado sea nuestro Padre Eterno, hermanos. Aquí estamos transmitiendo nuevamente. Eh, Vamos a dar lectura en esta noche, acá en Lima, Perú, en el corazón de Sudamérica, desde el Pacífico Sur. Vamos a dar lectura a un documento que es un documento ya bastante antiguo, pero que me llegó a través del internet, así buscando divinos rollos. Buscando las fotografías de divinos rollos encontré este documento que les voy a mostrar. Ahí se debe de ver que es un documento ingresado en 1998 ante Indecopi. En resumen, este documento tiene por finalidad, en ese entonces, en 1998, que fue presentado por la abogada por Córdoba y su abogada, o su abogado en este caso, ante Indecopi, para pedir ante Indecopi oficialmente la destrucción de los libros y folletos incautados a otros hermanos que no eran de la Asociación de Córdoba. Estos libros y folletos que sean destruidos, quemados. Y precisamente así sucedió. Indecopi aceptó todo ello y procedió a la quema de libros y folletos incautados a otros hermanos, porque estos libros y folletos llevaban los signos marcatorios, nos dice el documento. Vamos a leer el documento, aunque es un documento bastante antiguo. Las letras en algo se notan, pero vamos a darle lectura, que todavía es comprensible las letras, el contenido. Vamos a ver. Indecopi recibido 27 de enero de 1998. Expediente número 9766904. Señor jefe de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, la Asociación Misionera de la Orden Revelada Amor, sino que no se entiende muy bien, Hermandad del del Divino Cordero de Dios, en los seguidos contra Héctor Jiménez Achutegui, en la acción por infracción a nuestros derechos de marca. Eso es lo que dice más o menos el encabezado. En la acción por infracción a nuestros derechos de marca, ante usted, con el debido respeto, decimos lo siguiente. Esta es la carta que le envía Antonio Córdoba con su abogada a Indecopi, porque supuestamente había otro hermano que ha infringido los derechos de derechos de marca de la asociación que Córdoba funda. Dice que nuestra asociación ha realizado todas las gestiones posibles a fin de poder conseguir alguna institución, asociación, biblioteca o entidad estatal que quiera recibir este material incautado, es decir, todos los libros y folletos que fueron incautados, no solo a Achutegui, sino a diferentes hermanos. Y los tenía Córdoba, y conjuntamente con Indecopi, y la carta sigue. Pero lo cierto es, señor jefe de la Oficina de Signos Distintivos, que hasta la fecha no hemos podido conseguir, y dada la naturaleza de estos libros y folletos que son de índole filosófico, científico y cultural, y que a su vez desde estos ángulos que no se entiende muy bien, tratando de explicar la divina revelación alfa y omega, que trae un conocimiento nuevo y que explica el origen, causa y destino de todas las cosas que suceden y sucederán. El documento es un poquito antiguo, las letras no se entienden muy bien, pero sí se puede leer. En virtud a lo expuesto y teniendo además en consideración que estos libros y folletos incautados usan ilegalmente nuestros signos marcatorios, causándonos con ello un perjuicio económico irreparable. ¿Qué les puedo decir, hermano? Vamos a leer nuevamente. En virtud a lo expuesto y teniendo además en consideración que estos libros y folletos incautados, es decir, los libros y folletos de Alfa y Omega, que habían sido publicados por otros hermanos que no son de la asociación de Antonio Córdoba Quesada, usan ilegalmente nuestros signos marcatorios. O sea, signos marcatorios hace referencia pues a la palabra divina revelación alfa y omega, o sea, ciencia celeste alfa y omega, todo lo que es alfa y omega, al corderito de plata,
a la bandera del milenio de paz, a las naves plateadas, más o menos por ahí va la cosa. Dice, además de eso, continúa la carta, dice, causándonos con ello un perjuicio económico irreparable. Y dado que este material solo es de interés para quienes conocemos o estudiamos la divina revelación Alfa y Omega, que somos en realidad un grupo pequeño de personas conformados aproximadamente por unos 200 miembros, es que solicitamos a la autoridad se sirva en virtud al artículo 63, vaya la garganta, tercer párrafo del del decreto legislativo número 807, se proceda a la destrucción de este material que contiene ilegalmente nuestros signos distintivos. Por lo tanto, pedimos a usted, señor jefe de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, se sirva ordenar la destrucción del material solicitado. Lima, 19 de enero de 1998. Firma acá la el abogado de Antonio Córdoba Quesada. Bueno, que acá hay una rúbrica, parece que es de Antonio Córdoba Quesada también. Esto es bien interesante, es cuestión de analizar. A ver, se me ha secado la garganta, voy a traer agua. Un minutito me dan. Sí. Ya estamos acá. Vamos a ver. Como ya lo dijimos, esta es una carta que envió Antonio Córdoba conjuntamente con su abogada y de parte de la Asociación Misionera de la Orden Revelada a Indecopi. ¿Con qué fin? Con el fin de que se destruyan el material incautado a los diferentes hermanos que publicaron la ciencia celeste Alfa y Omega de manera independiente. Lo cierto es que a través de este documento podemos observar que Indecopi, que es el que resguarda la propiedad intelectual, está reconociendo de forma clara que la Asociación Misionera de la Orden Revelada, más precisamente la familia de Antonio Córdoba Quesada, la familia Córdoba Quesada, son prácticamente sino los ven a ellos, la autoridad correspondiente Indecopi los ve a ellos como si fuesen los autores, más que autores, digamos, los propietarios de la divina revelación Alfa y Omega. Y además de eso nos dice acá, hay cositas bien interesantes que hay que ver. Dice, en virtud de lo expuesto y teniendo además en consideración que estos libros y folletos incautados usan ilegalmente nuestros signos marcatorios, o sea, hace referencia a esto, signos marcatorios. La nave plateada, en este caso la fotografía del divino enviado, en sí la divina revelación Alfa y Omega. Acá también veo la bandera del milenio de paz, el corderito de plata, etcétera. Ellos prácticamente se han apropiado de todos esos signos marcatorios, de esos símbolos divinos. Es decir, que si yo, por ejemplo, tuviese la posibilidad de imprimir
1 millar de libros de Alfa y Omega y distribuirlos de forma gratuita, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy prohibido de hacerlo sin que la Asociación Misionera de la Orden Revelada y la familia Córdoba Quesada no me den la autorización. Es decir, si yo imprimo 1 millar de libros de Alfa y Omega y los quiero distribuir de forma gratuita a todos, a quien quiera llevárselos, porque en los rollos dice, y en la Biblia también dice, que este conocimiento es divino y que se debe dar de forma gratuita, sin pagar ni un sol por ello. Si los quiero distribuir de forma gratuitamente, no voy a poder, porque inmediatamente Indecopi viene y me hace un juicio. La familia Córdoba viene y se entera y me hace un juicio, y puedo ir preso. ¿Por qué? Porque Indecopi reconoce a esta asociación y a la familia Córdoba Quesada como si ellos fueran los dueños de esta revelación. Es decir, que se ha privatizado la divina revelación Alfa y Omega y ha caído en manos de la familia Córdoba Quesada y de su asociación. Es más, acá dice que al yo publicar libros, yo quiero publicar libros, 1 millar de libros, 2 millares, y lo puedo hacerlo tranquilamente. Entonces me cae la justicia. Indecopi me hace un juicio, me pueden meter preso. Es decir, que yo no puedo publicar nada de esto, porque la familia Córdoba lo ha privatizado. No puedo utilizar la palabra Alfa y Omega, no puedo utilizar el signo del corderito de plata, no puedo utilizar la nave plateada, la bandera del milenio de paz. Incluso tampoco puedo poner la foto del divino enviado. Está todo privatizado. Bueno, y al hacer yo esto, es decir, al yo hacer esto de acá, por ejemplo, esto de acá es una publicación que yo he hecho, pero no con el fin de comercializar, sino más que todo para leerlos y también para darlos a cualquiera que necesite. Le doy de forma gratuita, no hay ningún problema. Puedo imprimirlo, publicarlo en internet de forma gratuita, y va a ser así más adelante. ¿Y qué pasa si yo los imprimo, es en físico? Voy a estar impedido de hacerlo. No voy a poder imprimir en físico, porque la ley prácticamente me lo está impidiendo. Es decir, la familia Córdoba y su asociación, como ya lo dije, han privatizado la ciencia celeste Alfa y Omega y lo han hecho suyos. Y pobre de aquel que publique libros de forma gratuita, inmediatamente es llevado ante las autoridades y pueden ir presos. Bueno, ¿qué más dice acá? Y dice que les va a causar un perjuicio económico irreparable. Es decir, acá la familia Córdoba y su asociación están pensando más en el lucro, en la ganancia, en la moneda, en los dólares. Y justamente aquí tenemos este libro que ellos han publicado. ¿Cuánto cuesta? Bueno, generalmente está entre 30 y 50 soles. Ese es su precio. ¿Qué dice acá? Siempre lo voy a mostrar. Bueno, acá no está. Ya. Bueno, acá por ejemplo, en la última página, ellos ponen, ya en la última página, ellos ponen su cuenta bancaria para que supuestamente le den donaciones en soles o en monedas extranjeras, ya sean dólares, euros u otra moneda. Además, ellos también ponen aquí en sus folletos que ellos reparten, ni siquiera reparten, venden. Es así, ellos venden estos folletos de Alfa y Omega, venden. Ahí claramente dice, informes y pedidos a los teléfonos tal, y en los lugares tal. Es decir,
La familia Córdoba Quesada y su asociación son simplemente comerciantes, vulgares comerciantes, que están vendiendo la ciencia celeste Alfa y Omega. Por eso aquí dice, por ello nos causa un perjuicio económico irreparable. Claro, pues, les va a causar un perjuicio económico irreparable porque ahí, en la Asociación Misionera de la Orden Revelada de José Gálvez 1775, Lince, Lima, Perú, venden los libros de Alfa y Omega, venden los folletos, venden los corderitos de plata, venden las banderas de Milenio de Paz. ¿Qué más venden? Venden casacas, polos con los logos distintivos de Alfa y Omega, gorras. ¿Qué más venden? Venden incluso, creo, hasta, ¿cómo le llaman esto? Collarines, bueno, así, bolsos, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, es un comercio total. Todo venden ahí, parece un mercado. No, pues así no. ¿Qué más nos dice acá? Y dado que este material solo es de interés para quienes conocemos o estudiamos la divina revelación Alfa y Omega, que somos en realidad un grupo pequeño. O sea, mire lo que dice, ¿eh? Dado que este material, los libros y folletos incautados de Alfa y Omega, dado que este material es solo de interés para quienes conocemos o estudiamos la divina revelación Alfa y Omega, que somos un grupo pequeño de personas conformadas aproximadamente por unos 200 miembros, es que solicitamos a la autoridad se sirva en virtud del artículo 63, tercer párrafo del decreto legislativo número 807, se proceda a la destrucción de este material que contiene ilegítimamente nuestros signos distintivos. O sea que solo ellos nomás son los que estudian y los que conocen, o sea, los miembros de la asociación, solo ellos nomás son los que estudian y los que conocen la ciencia celeste Alfa y Omega, la divina revelación. Solo ellos son los elegidos, por lo que dice acá. Es decir, los otros hermanos que difunden, los otros hermanos que hacen expansión de la escritura telepática Alfa y Omega, más conocido como rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega, ellos no estudian, ellos no conocen, ellos no expanden, ellos no son nada para estos hermanos de la asociación. Es decir, hermanos, prácticamente ellos se arrogan tener la potestad y tener toda autoridad, además de ello tener toda razón de que solo ellos pueden publicar la escritura telepática Alfa y Omega. Solo ellos son los únicos elegidos para difundir, los oficialmente elegidos para difundir esta ciencia celeste Alfa y Omega, lo cual es totalmente erróneo, es un error garrafal. E incluso, mira, solicitan que se proceda a la destrucción de este material que contiene ilegalmente nuestros signos distintivos. ¿Y quién los nombró a ellos que sean los oficialmente y legalmente autorizados para llevar estos signos distintivos? ¿Quién? Ellos se autodenominaron como los encargados oficialmente de difundir los divinos rollos. No fue nuestro divino Padre Eterno, no fue el divino enviado. No, ellos de forma ilegal se autodenominaron como los oficialmente escogidos para difundir la ciencia celeste Alfa y Omega. O sea, Antonio Córdoba Quesada, su familia y su asociación se autodenominaron como los elegidos para difundir oficialmente la ciencia celeste Alfa y Omega. Y eso lo ven en su página. Dice Alfa y Omega, página oficial, dice. Es absurdo lo que han hecho esta familia. Y sabemos que esta familia, bueno, a esta familia en el futuro le esperan cosas bien fuertes. Bueno, vamos a ver, vamos a dar algunas ideas. Dice, Indecopi nos dice, Indecopi en sus documentos oficiales dice en sus párrafos, tratándose de bienes que consignen un signo distintivo ilegítimo o utilicen derechos de propiedad intelectual de manera ilegal, se procederá de ser posible a la destrucción o eliminación de dichos signos distintivos ilegítimos o derechos de propiedad usados ilegalmente antes de proceder a su adjudicación. Es decir, si supuestamente yo voy y publico libros de Alfa y Omega y los miembros de la asociación me denuncian a mí, Indecopi actúa
me incautan todos estos libros, los cortan en pedazos y los queman. Y yo es muy posible que vaya a la cárcel por publicar estos libros. Eso es lo que me está diciendo acá, de forma ilegal, dicen. Primeramente, sabemos perfectamente que el divino enviado de Dios, Luis Soto Romero, no dejó ningún documento, y no están en las grabaciones, ni tampoco están en los rollos, de que los rollos, las órdenes telepáticas, los cassettes y todo lo que le perteneció al divino enviado de Dios, Luis Soto Romero, quede oficialmente en manos de Antonio Córdoba y su asociación, y que ellos tengan los derechos exclusivos de publicación. No hay ningún documento en eso. Para nada, muy por el contrario, el divino enviado les decía a ellos y a todos los que lo conocieron que este conocimiento debería de difundirse de forma inmediata y de forma gratuita a nivel mundial, que nadie tenía exclusividad en este conocimiento, puesto que este conocimiento era para todos. Pero no sucedió así. La familia Córdoba Quesada, encabezado por Antonio Córdoba Quesada y su asociación, se apoderaron de los divinos rollos, de los 4.000 divinos rollos, y lo tienen en su poder y lo han privatizado. Y solo ellos pueden publicar, nadie más. Y así está consagrado ante la ley, es decir, ante Indecopi, que ellos tienen prácticamente la autoría de los divinos rollos y que solo ellos, la familia Córdoba Quesada y su asociación, solo ellos pueden publicar. Los otros no. ¿Qué más nos dice Indecopi? Indecopi procederá a la destrucción de los bienes incautados o decomisados una vez transcurridos los términos de ley conforme a lo prescrito en el párrafo anterior, en los casos siguientes, cuando atenten contra la salud, la moral y el orden público. Es decir, yo al publicar estos rollos en libros como estos, por ejemplo, yo al publicarlo y expandirlo y darlos a conocer y de forma gratuita, es decir, dar a todo aquel que lo necesite de forma gratuita estos libros, darlos a conocer de forma gratuita a todo aquel que lo requiera, según Córdoba Quesada y según su asociación misionera de la Orden Revelada, yo estoy atentando contra la salud de la población, estoy atentando contra la moral de la población, estoy atentando contra el orden público, según Córdoba, ¿no? Lo cual es totalmente falso, pues. Al menos por ahí no va la cosa, porque eso es lo que dice Indecopi. Se destruirán los libros o bienes incautados cuando atenten contra la salud, contra la moral y contra el orden público. Es decir, estos libros de Alfa y Omega que fueron publicados por estos hermanos que no pertenecieron a la Asociación Misionera de la Orden Revelada, libros de Alfa y Omega, así como estos, por ejemplo, no atentan contra la salud de la población, no atentan contra la moral de la población, no atentan contra el orden público. Muy por el contrario, aportan a la salud de la población, aportan a la moral de la población, aportan al orden público. En el segundo párrafo, o sea, el párrafo B de Indecopi nos dice: cuando se procede a la destrucción de los libros y bienes incautados, cuando su distribución cause perjuicio económico directo al titular de los derechos de propiedad intelectual, por generarle una restricción a su actividad comercial o constituir competencia en el mercado. Mírame, nuevamente, cuando se destruyen los libros publicados de Alfa y Omega por otros hermanos que no pertenecen a la Asociación de Córdoba Quesada, cuando su distribución cause un perjuicio económico directo al titular del derecho de propiedad intelectual, es decir, la divina revelación que se publica en libros por la Asociación Misionera de la Orden Revelada, fundada por Córdoba, tienen la titularidad del derecho de propiedad intelectual, es decir, que prácticamente Indecopi los reconoce a ellos como los autores de estos rollos. Es decir, más directamente a Antonio Córdoba lo reconoce como si fuese el autor de los rollos del Cordero de Dios. Es decir, prácticamente está privatizado los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega. ¿Quién lo privatizó? La familia Córdoba, apoyado por su asociación y los miembros que la integran, y respaldado oficialmente por Indecopi. Es decir, si yo, como lo dije en el anterior,
si yo publico libros de Alfa y Omega y los distribuyo de forma gratuita, supuestamente le voy a causar un gran perjuicio económico a la familia Córdoba, a Antonio Córdoba y a su asociación, porque ellos son los titulares del derecho de la propiedad intelectual de los rollos del Cordero de Dios ante Indecopi y ante las autoridades. Y por tanto les estoy causando un perjuicio económico. Además dice, les voy a generar una restricción en su actividad comercial o porque voy a constituir una competencia en el mercado. Eso es lo que te dice Indecopi. Esta es la causal principal por el cual se destruyó los libros de Alfa y Omega que muchos hermanos publicaron y los distribuyeron de forma gratuita o a costos sumamente módicos, porque atentaban contra la economía de la asociación misionera fundada por Antonio Córdoba Quesada, atentaban contra el bolsillo de Antonio Córdoba Quesada y constituyen una competencia en el mercado, porque así lo dice Indecopi, constituyen una competencia en el mercado. Es decir, la ciencia celeste Alfa y Omega ha sido privatizada y ha sido reducida a un simple bien material, a un simple bien económico que se compra y se vende. Es decir, que nadie en el Perú y en el exterior puede publicar libros de la divina revelación Alfa y Omega, por lo que respecta a este documento. Y es así. Nadie en el Perú y en el exterior pueden publicar libros de Alfa y Omega porque inmediatamente la familia Córdoba con su asociación y a través de Indecopi van y te decomisan lo publicado. Porque ya existe precedentes. Peor aún si la distribución es gratuita. Y si yo publico y doy los libros de forma gratuita es para darlos a conocer al mundo entero, a todo aquel que lo necesite. Pero no se puede hacer porque inmediatamente interviene la familia Córdoba con su asociación y Indecopi. Los signos marcatorios, como ya lo dijimos, pues el corderito de plata, la bandera del milenio de paz, la nave plateada, la palabra divina revelación Alfa y Omega, o todo lo que lleve la palabra Alfa y Omega, la foto del enviado de Dios, Luis Soto Romero, etc. Todo aquel que publica libros de forma gratuita o a un bajo costo, inmediatamente los hermanos son denunciados ante Indecopi y las autoridades competentes. Lo incautado, libros y folletos de Alfa y Omega se destruyen. Aquí se están yendo pues en contra del Divino Padre Eterno, porque han privatizado la divina revelación Alfa y Omega, y ellos, Antonio Córdoba Quesada, su familia y los miembros de su asociación llamada Amor, de la avenida José Gálvez 1775, Lince, Lima, Perú, se han puesto como si fueran ellos los titulares de la obra, como si ellos hubiesen escrito y han ido ante Indecopi y ante las autoridades a que las autoridades los reconozcan a ellos como los titulares de la obra, y prácticamente las autoridades le han reconocido a ellos, o sea, Antonio Córdoba, la familia Córdoba y su asociación, como los titulares de la obra, es decir, como si ellos prácticamente hubiesen escrito los rollos de Alfa y Omega, como si fuesen los autores de la divina revelación Alfa y Omega, lo cual es totalmente falso. Mienten de tal forma descarada, contradicen la orden dada por nuestro Padre Eterno Dios, en que este conocimiento viene gratuitamente al mundo y gratuitamente se debe dar al mundo lo antes posible, de forma inmediata. No había que hacer esperar a nuestro Divino Padre Eterno. Mas estos hermanos de Lince, de José Gálvez 1775, Lince, Lima, Perú, vienen ocultando esta ciencia divina por más de 40 años, la ocultan, no la dan a conocer. En la revelación está bien claro que los divinos rollos vienen para la humanidad, así está escrito, vienen para la humanidad porque fue un pedido hecho por la humanidad y que su distribución es gratuita, que no se debe comercializar, no se debe vender. Pero Antonio Córdoba y su asociación hicieron, todo un comercio con los rollos del Cordero de Dios y se autoproclamaron como si ellos fuesen los titulares de la obra, como si fuesen los autores de los divinos rollos, porque así aparecen ante Indecopi, ante la autoridad terrenal. Es decir, ante la autoridad terrenal, ellos son los oficialmente encargados de distribuir, de difundir, de hablar de los divinos rollos Alfa y Omega.
los otros hermanos que difunden en las diferentes partes del Perú y al exterior, ellos no son los oficialmente encargados de la difusión, nada, ellos no, según Indecope y Antonio Córdoba Quesada con su asociación. Bueno, resumiendo, se ha dejado de lado de forma descarada los derechos de nuestro Padre Eterno. Han sido dejados de lado los derechos de nuestro Padre Eterno. El divino enviado de Dios, antes de partir de este mundo, dijo bien claro, estando ya agonizando en casa de Antonio Córdoba Quesada y estando presentes los hermanos que Antonio Córdoba llama disidentes, los hermanos antiguos que conocieron al divino enviado, entre ellos Esther Tazo Clímaco, la hermana Carmen Tazo Clímaco, el hermano Enrique Javier del Pino León, el hermano Ricardo Flores, la hermana Susana, el hermano Ernesto Facho Castro, el hermano Juan Sicha y otros. Estando ahí antes de fallecer, el hermano Ernesto Facho Castro estaba presente al momento del que fallece el divino enviado de Dios. Y antes de fallecer el divino enviado de Dios, le dice al hermano Facho Castro, ya con sus últimas palabras: hermano, los derechos del Padre se defienden. Esas fueron las últimas palabras del divino enviado de Dios. Hermanos, los derechos del Padre se defienden. O sea, el divino enviado había visto lo que iba a suceder después de su fallecimiento, después de su muerte, que Antonio Córdoba Quesada se iba a quedar con los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega, se iba a quedar con los cuadernos, con los 30 cuadernos de 200 hojas, donde están escritas las órdenes telepáticas, se iba a quedar con los cassettes, se iba a quedar con todo lo que le pertenece al divino enviado, e iban a comercializarlo y privatizarlo. Él ya lo había visto, por eso es que dejó dicho estas palabras a este hermano Facho, al hermano Ernesto Facho Castro: los derechos del Padre se defienden. Y es bien claro. Ahora se entiende por qué dijo este hermano, el divino enviado, antes de fallecer, que los derechos del Padre se defienden. ¿Por qué? Porque la familia Córdoba y su asociación han privatizado la ciencia celeste Alfa y Omega. La han registrado ante Indecopi y ante las autoridades correspondientes como si ellos fuesen los titulares de esta revelación, de estos rollos, y nadie más que ellos puede difundirlos, nadie más que ellos puede publicarlos, nadie más que ellos puede difundirlos a nivel del Perú y a nivel mundial. Solo ellos son los reconocidos oficialmente para difundirlos. Ahora se entiende con más claridad lo que dijo el divino enviado Luis Soto Romero antes de fallecer: los derechos del Padre se defienden. Y es cierto, pues. Mediante este documento queda totalmente comprobado que los derechos de nuestro divino Padre Eterno Jehová Dios ha sido dejado de lado, ha sido desechado, y estos, la familia Córdoba, Antonio Córdoba y su asociación, se han arrogado la potestad de ser ellos los titulares de la autoría de la divina revelación Alfa y Omega, de los rollos, de las órdenes telepáticas, de los cassettes, de las grabaciones y de todo cuanto corresponde al divino enviado. Los derechos de nuestro Padre Eterno han sido dejados de lado por esta familia. No les interesó, a ellos solo les interesa el bien económico, el tener dinero. Cuánta razón tenía nuestro divino enviado Luis Soto Romero antes de fallecer en decir esas palabras: los derechos del divino Padre se defienden. Es triste, hermanos, es triste ver que esta familia Córdoba se ha adueñado, ha robado prácticamente los rollos y los tiene en su posesión y no los da a conocer a nadie. Solo ellos son los únicos que pueden leerlos, verlos, nadie más. Bueno, si esta familia de Antonio Córdoba y su asociación defienden y expanden la divina revelación Alfa y Omega y al mismo tiempo ellos están comercializando con los divinos rollos de Alfa y Omega, entonces están en contra pues de nuestro Padre Eterno, Dios, porque en los rollos dice claramente
que el comercio no es del reino de los cielos y ellos comercian con los rollos de Alfa y Omega. Allá en el reino de los cielos no existe el capitalismo y ellos están haciendo uso del capitalismo. No existe el dinero y hacen uso, venden los rollos, venden los libros, venden todo lo que concierne a la divina revelación Alfa y Omega. No existe lo privado y ellos prácticamente lo han privatizado. Acá está la prueba. Han privatizado la divina revelación Alfa y Omega. No existe la usura. En el reino de los cielos no existe la usura y ellos piden dinero. Y hay muchas personas que le dan dinero. No solo de acá de Perú, sino del exterior. Existe una avaricia. Hacia ahí en el templo de Antonio Córdoba Quesada, en la Asociación Misionera de la Orden Revelada Amor de José Galvez 1775, Lince, Lima, Perú. Allí todo lo ve en base al dinero. Siempre me voy a acordar de esto. Hay un video en YouTube donde un hermano le pregunta a Esther Tazo Clímaco y al hermano Enrique Javier del Pino. No le pregunta, sino le hace un comentario de que Eudelio Martínez, más o menos fue cuando se estaba celebrando la fecha del natalicio del Divino Enviado, más o menos por estas fechas. Bueno, lo cierto es que este hermano les comenta a estos hermanos que son los hermanos que conocieron al Divino Enviado de Dios. Este hermano le comenta a ellos de que Eudelio Martínez está diciendo a través de la radio en sus conferencias de su templo allá en Lince, Lima, Perú, de que había un hermano que iba a su templo, es decir, allá a José Galvez 1775, y que muchas veces iba y no aportaba ningún dinero. Y Eudelio Martínez seguía diciendo pues que ese tipo de hermanos a ellos no les servía. ¿Por qué? Porque no aportaban dinero. Es decir, a ellos solo les sirven aquellos hermanos que aportan dinero. Eso es lo que se llega a concluir. Pues claro, pues mira, acá se ve claramente que a ellos les interesa solo el dinero, pues no les interesa la ciencia celeste, su difusión gratuita, que todo el mundo tenga conocimiento. No les interesa, solo les interesa el dinero. Dice, allá en el reino de los cielos todo es gratuito y se comparte por igual. Este conocimiento divino llegó de forma gratuita a la tierra y a la humanidad por voluntad divina y se debe de dar a conocer de forma gratuita sin cobrar un sol o un céntimo. Y eso es verdad, no se debe cobrar ni un sol ni un céntimo, porque este conocimiento vino de forma gratuita y gratuitamente se da a conocer a la humanidad. Si se cobra en soles o dólares, entonces los que tienen los divinos rollos de Alfa y Omega, es decir, la familia Córdoba y su asociación, son simplemente comerciantes de la fe, son capitalistas que solo están interesados en el lucro, la ganancia de dinero. Y es verdad, porque en cierta ocasión yo pregunté cuánto está la fotocopia de los divinos rollos, porque estaban cambiando, ya había unas fotocopias antiguas y estaban poniendo nuevas fotocopias de los divinos rollos, porque los rollos originales no lo están poniendo a la vista ahora, solo fotocopias. Y pregunté a un hermano si podía regalarme esos rollos porque ya los estaban descartando. Y me dijo, no se te puede regalar, no, porque ese rollo cuesta. Y pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dijeron, $15. Ese es el costo de la fotocopia, ahí en José Galvez 1775. Y dije, pero $15, es un poco carito. Más o menos será más de casi 60 soles por lo menos, 60 soles a cambio del dólar. Si está $15 son 60 soles, o sea, más caro que un libro. Y solo es una fotocopia. Bueno, eso es lo que dijeron. Es decir, todo lo ven en base al dinero. Qué mal. Ahora sabemos que les cae a dedo lo que está escrito en la ciencia celeste. Por el fruto se conoce el árbol. Vemos que por las acciones de estos hermanos es que sabemos que ellos todo lo compran y todo lo venden respecto a la ciencia celeste Alfa y Omega, y que su base es el dinero. Es una pena que la ciencia celeste Alfa y Omega esté en manos de esta familia y que todo lo miran en cuestión de dinero.
Todo es dinero. Si no hay dinero, ellos no hacen nada. Bueno, si ellos todo lo miden en cuestión de dinero, en cuestión de ganancia, entonces ellos arrojaron a un rincón los derechos de nuestro Padre Eterno, los derechos del divino enviado de Dios, Luis Soto Romero, los derechos de la humanidad, y privatizaron los divinos rollos, registrándolos, bueno, como ya los dijimos, ante Indecopi, como si ellos fuesen los autores, los titulares de esta divina revelación Alfa y Omega. Y es por eso que Luis Antonio Soto Romero, el enviado de Dios, el Alfa y la Omega, dijo antes de fallecer: los derechos del Padre se defienden. Y es verdad, los derechos del Padre se tienen que defender. No sé, hermanos, pero tenemos que ver la forma de cómo liberar esos divinos rollos. No pueden estar en manos de comerciantes, en manos de religiosos, en manos de personas que solo ven a la revelación como un lucro, como una ganancia, como una forma de sacar dinero a los diferentes hermanos. Y además son sectarios porque solo ellos pueden difundir, solo ellos pueden publicar, nadie más. Son sectarios. Son espíritus prácticamente, espíritus del pasado, espíritus reencarnados del pasado. Incluso hasta me atrevo a decir que Antonio Córdoba, bueno, se parece a Caifás, parece que es la reencarnación de Caifás o de algún faraón que solo vio el dinero, la ganancia. Es absurdo, se nota a leguas. Pues yo tuviese en mi poder los divinos rollos Alfa y Omega, ¿qué voy a estar pidiendo dinero ahí para publicar? Yo los publicaría primero en internet, de forma gratuita, para que todo el mundo lo pueda bajar. Fotografías en alta definición de los 4000 rollos, de las 10.000 órdenes telepáticas. La de grabación de todos los cassettes, de los 30 cassettes, ya estuviese en internet hace años publicado, de forma gratuita, porque así es la orden que dio nuestro Padre Eterno. Todo eso conocimiento se da de forma gratuita, porque así vino del reino de los cielos y así se debe dar, y nadie tiene por qué comerciarlo, venderlo, nadie tiene que pagar un céntimo por esos divinos rollos, por esos conocimientos que envió nuestro Padre Eterno. Estos hermanos pues de Antonio Córdoba Quesada, que dice ser, incluso bueno, Antonio Córdoba Quesada, bueno, decía ser que el hombre que habló con Dios, lo que eso es totalmente falso. Además a Antonio Córdoba Quesada ya le están dando, dicen que Antonio Córdoba Quesada fue la reencarnación del apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Imagínense, hermanos, es absurdo, es una mentira, es una falacia que no tiene ningún sustento y que fácilmente es demostrado por la misma ciencia celeste de que Antonio Córdoba Quesada jamás habló con Dios, jamás. Que Antonio Córdoba Quesada es la reencarnación de el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, es totalmente falso, no está en la revelación, ni en las órdenes telepáticas, ni en las publicaciones, ni en los cassettes, nada de eso, es totalmente falso. Que a Antonio Córdoba se le dejó la revelación, que el divino enviado le dejó la revelación a Antonio Córdoba, eso es totalmente falso, no se le dejó a Antonio Córdoba ninguna revelación. A quien se le dejó fue al hermano Ricardo Flores, que ya falleció. Que Antonio Córdoba Quesada es el nuevo encargado, el depositario, es totalmente falso. No, él no es el encargado ni es el depositario. Él se apropió de forma ilegal de los divinos rollos, en complicidad de algunos hermanos que por diferentes motivos apoyaron a Córdoba, pero que después, pasando los meses y los años, se dieron cuenta de que fue un error grave lo que hicieron, pues desobedecieron la orden dada directamente por nuestro Padre Eterno de que los divinos rollos de Alfa y Omega deben de quedar en manos de el hermano Ricardo Flores, debieron de quedar en manos del hermano Ricardo Flores. Pero los rollos quedaron en poder de Antonio Córdoba Quesada, y miren lo que ha hecho Antonio Córdoba Quesada y su familia y su asociación. La han privatizado. Aquí está la prueba, la han privatizado. Y solo ellos, la familia Córdoba, son los titulares encargados de la difusión de esta ciencia celeste. Solo ellos. Si quieren te dan a conocer los rollos, si no, no, porque ya es propiedad de ellos. Es así, una fecha les escribí por Facebook pidiendo que difundan los divinos rollos, que era tiempo, que habían pasado más de 40 años. Y bueno, me responden diciendo que quién soy yo para pedir eso, que yo soy un comerciante de los divinos rollos, que yo vendo los divinos rollos, lo que tal es totalmente falso, pues. Que yo jamás, nunca más vería los divinos rollos. Eso es lo que me respondieron.
Imagínense, hermanos, hasta dónde llega esta familia y los miembros de su asociación misionera de la Orden Revelada. En la revelación está claramente, pobres de aquellos que comercialicen y que esconden esta ciencia celeste. Más adelante la humanidad entera irá a buscarlos. Irá a buscarlos a cada uno de los miembros de esa asociación, casa por casa, y les va a arreglar cuentas. Especialmente van a buscar a la familia Córdoba Quesada, a los llamados titulares o presidentes de la asociación, secretario de Economía, de Difusión, presidente, vicepresidente, a todos ellos lo van a buscar la humanidad y les van a pedir cuentas de por qué no difundieron la revelación, por qué la escondieron. Y no van a utilizar palabras, hermanos. En ese entonces va a ser fuerte la cosa. Va a haber terremotos por culpa de estos hermanos que esconden la revelación Alfa y Omega. Pero eso más adelante se verá, hermanos. Bueno, para concluir definitivamente, con este documento queda totalmente demostrado que Antonio Córdoba ha privatizado la ciencia celeste Alfa y Omega, la divina revelación Alfa y Omega, los rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega, o también llamada escritura telepática Alfa y Omega. La ha privatizado y solo ellos pueden difundir. Ellos son los titulares, ellos son los oficialmente autorizados, los únicos autorizados para la difusión, para la impresión, para la propagación de los divinos rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega. El resto no, y son sensibles a demanda. Son pues, si yo difundo e imprimo libros, puedo ser demandado por esta asociación por imprimir libros y difundirlos y darlos de forma gratuita. Puedo ser denunciado ante la ley, puedo ir preso. Eso es lo que me quiere decir con esto, con este documento. Ahí está bien claro. Es un documento antiguo, pero aún se notan las letras. Es un documento antiguito, pero que sirve bastante. Está la firma del abogado, todo. Es una lástima y una pena, hermanos, que la revelación haya caído en manos de religiosos, comerciantes, de sectarios, como es la familia Córdoba y su asociación, que no entienden razones para de una vez liberar los 4000 rollos y darlos a conocer. Pero más adelante se va a ver esto. Más adelante, antes del juicio final y durante el juicio final, ahí se va a ver lo que les va a suceder a esta familia por ocultar los divinos rollos. De una u otra forma, hermanos, tenemos que organizarnos para ver la forma de liberar estos divinos rollos. No pueden estar en manos de esta familia Córdoba. Indecopia ha sido bien claro. Les han dado un plazo de, creo que 70 años, si no me equivoco, de los cuales ya han transcurrido 42 años. Y faltan pues cerca de 27 años para que ya ellos se queden de forma definitiva y total con los rollos. Y nadie, absolutamente nadie, y solo ellos puedan, la familia Córdoba, puedan publicar los divinos rollos. Bueno, hermanos, esto ha sido por ahora. Vamos a ver más adelante, a seguir viendo si hay más documentos, a seguir investigando qué ha sucedido con los divinos rollos. Por ahí me dicen algunos que Antonio Córdoba ha vendido los rollos originales y que incluso hasta la CIA ha venido y se ha llevado rollos. No sé hasta qué punto será verdad eso, hermano. Habrá que investigar. Lo cierto, hermanos, que los rollos tienen que darse a conocer sí o sí, los 4000 rollos, para todos, sin excepción. Las 10.000 leyes, los cassettes, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Alabado sea nuestro Padre Eterno y será hasta pronto.